semana tenemos la posibilidad de compartir con Jaime Valdés algunas expresiones en voz alta, algunos temas importantes de la vida cotidiana. Y bueno, pues déjeme decirle que esta mañana vamos a conversar con Jaime Valdés en los escenarios políticos. Francis, ¿qué es el tema? Sí, ahora tenemos el tema en escenarios políticos con Jaime Valdés. Es democracia limitada. México, democracia limitada. Así es. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Max. Buenos días, Francis. Un Buenos gusto días. saludarles. Gusto saludar también a la audiencia. Y bueno, tenemos que poner forzosamente el sentido interrogativo a la frase, al tema, porque en realidad, bueno, vamos viendo en el contexto de la democracia, que pues la democracia es el poder del pueblo, ¿no? Y si echamos una revisada en los últimos acontecimientos políticos en cuanto a la promulgación de algunas leyes, pues bueno, es que ese poder, ese nuestro poder, pues bueno, está siendo usado precisamente para la limitación de algunos de los derechos a los que nosotros ya teníamos acceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero quisiera comenzar comentándoles a ustedes, a la audiencia, de que hemos entendido, Max y Francis, a la democracia, la hemos circunscrito a un sentido muy restringido, cuando en realidad la democracia tiene un sentido muy amplio. Uh-huh. Y quizá a lo mejor la comprensión que nosotros como ciudadanos tenemos es que solamente somos demócratas el día que vamos a elegir a quienes nos van a representar. Ajá. El día de la elección. Y el día de la elección. Y ese es el gran día de la democracia y el gran... No. El gran día de la democracia es cuando nosotros lleguemos a una institución pública de salud y existan medicinas. Uh-huh. Y existan tratamientos adecuados y existan suficientes camas. Hablar de democracia es, por ejemplo, que no nos restrinjan a los hijos, a los nietos o a los estudiantes textos que tengan que ver con la inducción ideológica, sino más bien con la reflexión constante y formar alumnos reflexivos y que cuestionen. Democracia es también tener empleos, crecimiento económico, y entonces vemos que el universo de la democracia pues viene siendo muy amplio. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto que vamos un solo día, pues los efectos de ese solo día tienen muchos días de vigencia, ¿no? En el caso de los gobernadores, de los presidentes de la República, de los senadores y todo. Entonces, la otra vez, Max, yo escuché muy atento tu reflexión en el sentido que hiciste el fin de semana, en el sentido de que, pues, como ciudadanos tenemos nosotros que ser más reflexivos. Claro. Y ver a quién le vamos a confiar nuestra voluntad. Así es. Y ver quién es digno, porque nosotros estamos como ciudadanos en ese papel. Nosotros debemos de buscar a alguien digno, precisamente en el que nosotros le estemos refrendando nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque esa voluntad es como nuestro mayor tesoro como ciudadanos. Así es. Entonces los efectos que tengan ese día en la elección son los efectos que vamos a tener posteriormente. Probablemente yo no votaría nunca por alguien que me restringiera la transparencia, por ejemplo, y sin embargo ganó alguien que no le gustó la transparencia y le dio un borrón, entonces cuando era un derecho adquirido. Entonces creo que debemos de ser muy selectivos y que no y obviamente es nuestra responsabilidad y nuestra obligación exigirles a los partidos que no nos manden gente que no tenga las expectativas ni la preparación, pero sobre todo el conocimiento histórico de lo que significa una república democrática.
Porque, por ejemplo, la república es la consecuencia de la eliminación de la monarquía. Es decir, el monarca que tenía todo el poder absoluto para elegir vida y destino, obra y todo lo que tenía que ver con la sociedad. Entonces surge la república como una manera de que mediante las asambleas se eligiera un gobierno autónomo del rey y que tuviera su origen en el pueblo, pues. Pero ahora vemos que con el desarrollo histórico, Max, pues eso ya se nos olvidó. Y ahora los gobernantes toman decisiones como si fueran pequeños monarcas. Así es. Entonces, y ahí tiene mucho que ver la preparación de quienes nos pongan enfrente para elegir y para nosotros, para que sean depositarios de nuestra voluntad. Si no, al ratito, pues vamos a estar como la novela esta de Orwell, ¿no? De Rebelión en la Granja, donde los cerditos corren al dueño de la granja por malos tratos, y al ratito los cerditos están igual o peor que el dueño de la granja, ¿no? Con los demás animalitos. Entonces, son cosas que nosotros debemos de tener muy en cuenta, Max, porque la república es eso, ¿no? Vivimos en una república, en un régimen en donde obviamente las libertades y los derechos humanos y los derechos políticos deben de ser muy, muy respetados y muy bien replanteados. Y en ese sentido, pues obviamente cuando no se empiezan a respetar esos derechos y empieza a ignorarse lo que realmente nosotros deseamos y para nuestro crecimiento, de nuestras familias, pues empiezan los descontentos. Quizá a lo mejor la visión de los políticos es diferente, lo hemos visto en muchas condiciones o muchas situaciones donde no se respeta el derecho de las víctimas, donde no se respeta el derecho de aquellas personas que han sido injustamente encarceladas, que no se les ha seguido el debido proceso. Y hay todo un marco legal que tiene que ser revisado, pero si no hay quien garantice en favor de los ciudadanos ese marco legal, pues y obedezcan a intereses unipersonales, pues obviamente sí estaríamos mal. Y ahora, pues bueno, hemos visto que los controles absolutos y las representaciones absolutas en todos los órganos de gobierno, cuando están en un solo sentido o en unas solas manos, pues obviamente vemos que no es tan benéfico. No es tan benéfico porque pues obviamente no hay esos contrapesos. Y creo que una de las bondades del régimen democrático es que la renovación periódica de los poderes nos ayuda a eso, ¿no? A que si estuvimos en un momento dado con la expectativa de que las cosas iban a cambiar, de que iban a ser diferentes, pues ahora también pueden ser diferentes. Y la voluntad humana, la voluntad ciudadana es el principal valor, el principal activo que tenemos, y es la llave para poder nosotros cambiar el estado de cosas. Jaime, pero también no es necesario esperarse hasta el día de la elección. Yo creo que mencionabas tú el de la transparencia, dices yo no votaría o yo no hubiera votado nunca o voy a votar nunca por alguien que no esté a favor de la transparencia, pero hay cosas que los gobiernos ya en funciones no dicen en campaña cuando todavía no son gobierno. Entonces, hay muchas promesas que hacen que no se cumplen, pero hay otras tantas cosas que se hacen que no se prometieron. Entonces, y que no se dijeron. El problema, Francis, es de que se nos están agotando las posibilidades, Max, que nos están agotando las posibilidades, porque realmente hemos visto que el poder se está repartiendo entre las mismas fracciones y entre los mismos personajes. Uh-huh. Es decir, no ha irrumpido o no se ve, al menos en el corto plazo, alguien que rompa el escenario
y que diga, no, es que, ¿saben qué? Háganse a un lado porque las cosas necesitan ser diferentes. Y necesitamos como sociedad alguien que irrumpa y que diga, a ver, que dé una posibilidad, porque por ejemplo, los que están ahora gobernando, pues fueron los mismos que cometieron los excesos en el pasado. Los mismos que cometieron los actos de corrupción, los mismos que fueron perdonados. O sea, y el gran problema es que llegan ahora al régimen y los purifican. Sí. O sea, tú no tienes ya nada que ver con el pasado, yo te absuelvo y de aquí para acá es rayón y cuenta nueva. Entonces, por ejemplo, personas que han sido abusadas sexualmente, que se quedan, como por ejemplo el caso tan amplio y sonado del diputado Cuauhtémoc Blanco, que acusado como presunto violentador. Y la verdad es que es lo mismo, ¿no? O sea, no hay ni en el PRI, visiblemente ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, ni en el Morena, alguien que pueda ofrecer alguna. Por eso, todos los esfuerzos que se hacen diferentes y que son notables, y hay alguien que irrumpe el escenario, por eso es tan notable, y los demás se enojan, como el presidente de Uruguay, ¿no? Sí. O sea, que de repente irrumpe con el escenario y dice, oigan, las cosas no son así, las cosas las vamos a hacer como la gente quiere, y entonces todo mundo, no, y que se tienen que respetar los derechos humanos, y que se tienen que, o sea, en una tónica totalmente diferente a lo que la ciudadanía piensa y quiere, ¿verdad? Entonces, pero desafortunadamente, y volviendo a lo que comentaba Francis, es que las oportunidades se nos agotan a nosotros como ciudadanos, porque en el escenario político no vemos alguien que sea capaz de conquistarnos y de decir las cosas van a ser diferentes. Y yo creo que es una gran área de oportunidad para la sociedad civil poder aspirar a tener representantes. Hace falta alguien, como hablando en sentido figurado, que dé el manotazo al escritorio. Exactamente, sí, ¿no? Y que marque la pauta y que nos despierte también a nosotros, ¿no? Claro. Porque parece que es normal que nos estén viendo la cara cada rato. Sí, porque además los partidos presentan a impresentables y los impresentables se presentan como si fueran presentables, ¿no? No, o sea, con un historial. Y sobre todo, ¿sabes qué, Max y Francis? Que nosotros los conocemos y hacen como que si no los conociéramos, ¿no? Pero, entonces sabemos quiénes son, de dónde vienen, qué hicieron, qué dejaron de hacer. Y ya en ese momento dicen, no, pues es que yo soy diferente, no soy como de antes. Entonces digo, no, desafortunadamente nos ofrecen no lo que nosotros queremos, sino lo que ellos quieren para sus propios intereses. O sea, por ejemplo, hay personas que en una persona incluye desde violentador de mujeres, responsable de homicidios, ¿no? Aunque sean potenciales, pero homicidios, ¿no? Y bueno, pues se presentan como la panacea de... Sí, lo peor de todo es que nosotros como sociedad empecemos también a normalizar el descaro. Así es. Está el caso no solo de Cuauhtémoc Blanco, está el caso de Félix Salgado Macedonio, cuando quería ser gobernador y que bueno, ahí le dieron ya la candidatura a la hija, pero bueno. Y fíjense que por eso no quieren a los órganos que se restringen al cumplimiento de la ley, por eso no los quieren, porque no los dejan hacer lo que quieren. Así es. Por eso le retiraron la candidatura a Félix Salgado por incumplimiento de la ley, porque no declaró, su partido no declaró gastos de campaña, y hubo otro candidato por ahí, no sé de qué otro partido, que también igual, o sea, no declaró y también le retiraron la candidatura. Entonces, pero pues en el caso de Félix se la dejó a la hija, ¿no? Digo, mayor descaro quiere, podemos tener, pues no, ¿verdad? Muy bien. Así es. Muy bien, querido Jaime, gracias por esta colaboración, muy buenos días.
Gracias a ustedes, muy buenos días y excelente semana para todas y todos. Excelente semana, Gracias, querido Jaime. Jaime. Gracias, buen día. Escenarios políticos con Jaime Valdés. Vamos a la pausa muy breve. Regresamos con la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Regresamos.